Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, sábado 14 de enero, caminando de la mano de Dios y empezando este año de la mano del Señor, poniendo todas las cosas en sus manos. Dios obrará, Dios hará, y la realidad con la que nos encontramos siempre delante de Dios es que Dios tiene planes mucho más grandes y muchos mejores de lo que nosotros planeamos, pensamos, creemos o siquiera alcanzamos a imaginar. Por eso seguimos caminando de la mano del mejor, de la mano de Dios, y seguimos todas las noches aquí meditando en su palabra, meditando en el monte. Lo voy a invitar a orar y a hacer la meditación de esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres tú, tu Espíritu Santo, quien nos anima a no desmayar, a seguir caminando de tu mano, a seguir confiando en ti. Y tú, Señor, nos muestras que es el camino correcto. Confiar en ti es lo mejor que podemos hacer. Pero es bueno todo el tiempo, aún en medio de circunstancias difíciles y adversas. Nuestro Dios es bueno. Señor, bendice esta noche tu palabra para nosotros y habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, cambia y transforma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche es una historia de José, el soñador. Y es la historia de cuando los hermanos de José vuelven a Egipto y José se da a conocer a ellos. Recuerden que los hermanos de José, los 10, porque no está incluido el menor, los 10 mayores eran los que habían tramado primero matar a José, después deciden venderlo como esclavo a ismaelitas, a una caravana de ismaelitas que pasaban por allí. Así es como José termina en Egipto, vendido como esclavo, pero es por culpa de sus hermanos. E incluso pues varios de ellos pensaban que ya José había muerto, habían pasado mucho tiempo, años. José estuvo en la cárcel años, José estuvo mucho tiempo también en la casa de Potifar y finalmente recuerden que fueron 7 años de abundancia en los cuales José estuvo administrando y nos acercamos a los 7 años de escasez. O sea, ha pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo. José no es el mismo, obviamente, que vendieron, porque José ha caminado de la mano de Dios, ha pasado muchas cosas en su vida, y ahora José representa al faraón en una cultura diferente, y José se ve diferente. Y lo que menos esperan los hermanos de José es encontrarlo. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron como esclavo. A partir del versículo 3, dice José, yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre?, les preguntó. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Aquí hay dos elementos muy importantes. El primero es que los hermanos no creen, primero, o no creen, o simplemente no han podido darse cuenta que la persona que tienen delante es José. Ya habían tenido varios encuentros con José, en los cuales habían comprado, habían intercambiado. Allí es donde ocultan la copa de José. Ellos habían ido, habían regresado, todo lo que había sucedido. Ellos ya habían visto a José, pero no lo habían reconocido. Y José les tiene que decir 2 veces: yo soy José, yo soy ese, si se acuerdan, yo soy ese el que vendían y todo. La realidad es que caminar con Dios tiene que cambiar nuestra vida, nos tiene que hacer diferentes. Obviamente ellos no reconocían a José, primero por el tiempo que ha pasado, pero también por lo que ha pasado en la vida de José. Y eso es importante. Es importante que no solamente nos cambien los años, las arrugas, el peinado, la ropa, la barba, en las mujeres el maquillaje. No es solamente importante que eso nos cambie, es importante que nos cambie Dios, el caminar con Dios y el vivir de la mano de Dios. Más allá de las experiencias, sean buenas o malas.
el caminar con Dios. La última vez que hicimos la meditación acerca de José, nos dimos cuenta que cuando José llegó a la casa de Potifar, dice la palabra, y Dios estaba con José. Entonces todo lo que hacía José prosperaba. Cuando llegó a la cárcel, lo mismo, dice, y la presencia de Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. José llegó a ser el primero en la casa de Potifar, el primero de los siervos, y llegó a estar en la cárcel también sirviendo y a cargo de muchas cosas en la cárcel. Y también cuando llega a donde Faraón, Faraón le dice, pues es Dios el que te ha permitido interpretar esos sueños, va a ser Dios el que te va a permitir administrar bien estos 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Entonces, José no simplemente pasó momentos buenos, difíciles, regulares en su vida, sino que los pasó de la mano de Dios. Lo que más debe cambiarnos a usted y a mí como cristiano, como decíamos ahorita, no es la ropa, no es el peinado, no son las arrugas con el tiempo. Lo que más nos debe de cambiar es el caminar con Dios. Debe hacernos personas tan diferentes que aquellos que nos conocieron hace años, en vidas casi que pasadas para nosotros, no nos reconozcan. Digan, pero no eres el mismo. Que como José nosotros tengamos que decirles, es que yo soy José varias veces. Yo soy esa persona que tú conociste hace años. Y poder dar testimonio de que ha sido Dios el que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Que hemos caminado con Dios. Y que por lo tanto ya no somos los mismos. Caminar con Dios nos tiene que cambiar. Todo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, incluso nuestra forma de vestir, tiene que cambiar todo. El saber que estamos caminando de la mano de Dios. Es Dios el que cambia y es Dios el que transforma los corazones. Pero esas cosas se tienen que notar. Algo tiene que estar pasando en nuestras vidas, que las personas digan, no crean, y como los hermanos de José estén pasmados al vernos, y no crean y tengamos que repetir varias veces, yo soy esa persona. Ese elemento es importante. Y el segundo elemento es la declaración de José al final de los versículos que leímos, en el versículo 5. José le dice, yo soy el que ustedes vendieron, al que ustedes le hicieron tanto daño, pero no se aflijan, porque fue Dios. ¿Qué tal esa declaración de José? José tenía firmemente en su pensamiento que lo que había pasado difícil en su vida no había sido por culpa de las personas, por culpa de sus hermanos. Había sido porque Dios había decidido ponerlo allí para finalmente llevarlo al lugar en donde estaba. Él había entendido que no estaba en la caravana de ismaelitas como un esclavo al cual iban a vender como un animal, no porque sus hermanos lo quisieron, porque Dios lo quiso, para llevarlo hasta la casa de Faraón. Él estuvo en la casa de Potifar como esclavo, sufrió la persecución de la esposa de Potifar, y él entendió que no fue porque sus hermanos lo vendieron, fue porque Dios quería que viviera eso para llegar a la casa de Faraón. Cuando estuvo preso en la cárcel años y después el copero del rey se olvidó de él cuando salió en libertad, él entendió que no fue por culpa del copero, no fue por culpa de sus hermanos que lo habían vendido, ni por culpa del copero que se había olvidado de él. Fue porque Dios quería que viviera esos años en la cárcel para llegar a la casa de Faraón. La declaración de José es increíble, porque usted y yo como personas de carne y hueso tendemos a culpar a todo el mundo de lo que nos pasa. Y nuestra vista es muy corta para entender que es Dios el que ha permitido muchas cosas, incluso malas en nuestras vidas, para llevarnos un día a lugares a donde Él nos pondrá. Debemos de confiar en Dios. Y como José hacer la declaración, no se aflijan, no es por lo que ustedes me hicieron mal, es porque Dios había planeado todo esto para mí. Le voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias, porque como orábamos al principio, tus planes son mucho más grandes, mucho más altos, mucho más perfectos, mucho más buenos de lo que nosotros pensamos, creemos, imaginamos o podemos llegar a pensar. Señor, cambia nuestra vida y nuestro ser como José. Que las personas no nos reconozcan, porque tú has cambiado y transformado toda nuestra vida y todo nuestro ser. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, incluso, Señor, hasta nuestra manera de caminar, cambia, transforma nuestra vida.
Señor, y llévanos a confiar en ti en todo momento, incluso en los momentos difíciles. Todo lo que estamos viviendo, si lo vivimos de tu mano, si no nos alejamos de ti, si confiamos todo el momento en ti y te buscamos de todo corazón, aun cuando pasemos, Señor, por los momentos más difíciles, como dice tu palabra, por valle de sombra de muerte, aún todas esas cosas, sabemos que tú las permites en nuestras vidas para cambiarnos, transformarnos y llevarnos al lugar en donde tú nos quieres poner. Señor, que toda la gloria y toda la honra sea para ti, por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Y recuerden, mañana domingo nuestra reunión, 10:30 de la mañana. Nehemías capítulo 10, no se lo pueden perder. El Señor los bendiga. Hasta luego.